que nos haya apoyado y nos haya facilitado sus instalaciones, y a todos los por venir aquí. Bueno, posiblemente os hablo de Pinochet, José Couso, de los pueblos de la Cría, de Portano, de la ESMA, y de tantos otros hitos de la historia universal de la infamia. Muchos de vosotros que no lo habéis vivido, si lo conocéis, es gracias a la existencia de la justicia universal. Es gracias a la llama que personas que han vivido en primera persona o han sido testigos imposibles de ello se han preocupado porque no cayeran en el olvido de esa situación. Mi acercamiento a la justicia universal vino a través de un libro escrito por una de las personas que está sentada hoy aquí, en la que hablaba de una cosa que me llamó la atención mucho. El motivo de la justicia universal, o uno de los motivos de la justicia universal, era la insoportable sensación de impunidad que para la comunidad internacional producía la existencia de hechos tan infames, de violaciones tan flagrantes de los derechos fundamentales, de derechos públicos como son la vida, la integridad, que no podían quedar impunes. Los detractores de la justicia universal, obviamente, nos tachan de estar haciendo un continuo brindis al sol. Tienen motivos y tienen razones a tenor de algunos de los resultados de las investigaciones o del enjuiciamiento y persecución de estos delitos. Pero, sin duda alguna, el hecho de que estéis aquí o el hecho de que determinados nombres o determinadas situaciones se mantengan a día de hoy vivas es gracias a que personas, en un momento determinado, y aludiendo a la existencia de una jurisdicción que no lo permitía, la ley que no lo permitía, ha hecho lo posible para que no queden en el olvido esos hechos. Su sola persecución, su solo intento de enjuiciamiento y el hecho de que se encuentre hoy en día en la palestra y en la actualidad justifica, a mi juicio personal, la existencia de la justicia universal. Como sabéis, la justicia universal ha sido herida de muerte por una resolución que en las últimas semanas ha entrado en vigor por parte del Gobierno actual, que ha venido a quitar el gotero a la justicia universal, que se encontraba ya también muy tocada por el recorte del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que llevó a cabo el anterior Gobierno del PSOE. Nuestra situación o nuestra presencia aquí obedece un poco a la campaña de denuncia y de difusión de la situación en la que la limitación de la justicia universal deja determinados asuntos, como son el Sáhara, como son Guatemala, como son tantos otros, el Tíbet, y explicar cuál es la actual situación de esta justicia universal, qué podemos hacer por intentar defender su vigencia y rehabilitar todo aquello que hizo que nuestro país, que España, que nuestra jurisdicción fuera en su momento pionera y estuviera a la vanguardia de tratar de paliar esa sensación insoportable de impunidad de la que os hablaba al principio de mi intervención. Tenemos esta mañana con nosotros a tres personas que van a intervenir. En primer lugar lo hará Manuel Maroto Calatayud, es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, ya que muchos de vosotros sin duda ya conocéis. En segundo lugar vamos a contar con la participación y el testimonio de Mahmoud Def Bouhiema, que es víctima saharaui y ha tenido la generosidad y la amabilidad de acompañarnos para transmitiros su experiencia personal y la violación de derechos humanos que ha sufrido tanto él como su familia, así como la importancia de que estos hechos no caigan en el olvido y se sigan investigando, enjuiciando y, en su caso, si puede ser, ajusticiando. Por último, contamos con Manuel Ollés Ese, es profesor de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, es abogado de la Asociación por Derechos Humanos de España, fue antiguo presidente y es un miembro activo. Sin duda alguna, su testimonio va a ser muy gratificante en cuanto a los pilares jurídicos de la justicia universal que tratamos de defender. Y sin más prolegómenos, voy a ceder la palabra, con su permiso, a Manuel Maroto para que comience su intervención. Muchas gracias, Iñigo. Bueno, yo quería agradecer muy sinceramente a los tres, a Íñigo, a Mahmoud, a Manuel el haber venido y a la Asociación Pro Derechos Humanos de España por lo que creo que es una labor fundamental, no solo por haber venido aquí, sino por estar yendo a otras universidades a precisamente poner sobre la palestra la reforma, ¿no?, que acaba de
de entrar en vigor de la jurisdicción universal, que me parece especialmente importante por razones que ahora voy a comentar. Agradecer también a todos los que habéis venido. Es llamativo también que no haya más gente de la que hay aquí, teniendo en cuenta la actualidad, ¿no?, y la trascendencia de la cuestión y el interés de los ponentes. Y eso es algo que también viene un poco al hilo de lo que tenía yo preparado para decir que es una reflexión muy breve sobre esta cuestión. Muy breve no solo por cuestión de tiempo, porque me parece que el protagonismo aquí lo tenéis vosotros tres, sino porque yo no sabía, hasta que empezamos a organizar esto, no me había enterado siquiera de que ya había entrado en vigor la reforma de la jurisdicción universal, algo que es bastante llamativo y tiene que ver con la inmensa cantidad de reformas en curso, ¿no? Es muy difícil seguir el hilo de todo lo que está cambiando, la mayoría de las veces en un sentido regresivo en nuestro ordenamiento jurídico. Yo que últimamente me dedico o investigo en torno a la financiación de partidos y la Ley de Seguridad Ciudadana, pues solo con las reformas que tienen que ver con eso ya me cuesta seguir el hilo de las reformas omnipresentes en otros ámbitos. Así que, sinceramente, muchas gracias por haber venido y por ponernos al tanto, algo tan necesario a todos, de esta cuestión. Bueno, brevemente, unos comentarios, sin más, sobre la reciente reforma y sobre un poco mi perspectiva personal en torno al asunto. Hace ya bastantes años, Gustav Radbruch, un filósofo del derecho y penalista alemán, que además fue ministro de Justicia en la República de Weimar, dijo algo así como que para ser un buen jurista uno tiene que tener mala conciencia. Y yo no sé si seré buen jurista, pero tengo muy mala conciencia, y últimamente más. Y es por varias razones que ilustran un poco mi forma de ver el significado de la reforma. En mi caso, la mala conciencia tiene también un poco que ver con la forma en que enseñamos derecho en nuestras facultades, ¿no? Nos centramos en la mayoría de las ocasiones en aspectos de tipo técnico-jurídico, sin entrar o marginando incluso otras formas de argumentación de tipo ético y político. Y esto ignora una parte importantísima de la comprensión de lo que significan los derechos humanos, que es lo que tienen los derechos humanos y su construcción, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, de compromiso ético y político. En cambio, en las facultades de Derecho, pues parece que no nos sentimos a gusto hablando de este tipo de cuestiones y de ámbitos, de ética, de política, y preferimos un poco refugiarnos en los debates doctrinales y dogmáticos, ¿no?, en el caso de los penalistas. Esto es algo que realmente queda bien ilustrado, si queréis, en el caso de la reciente reforma de la justicia universal. Pronto se actualizarán los manuales de derecho penal y la reforma pues será un párrafo más en un manual. Lo explicaremos rápidamente porque tendremos poco tiempo, porque además, para explicarlo bien, pues habría que analizar y entrar a explicar cuestiones de geopolítica que parece que no tienen lugar, ¿no?, en una clase de derecho penal. Es una especie de proceso mágico, como algo como esta reforma, que claramente tiene una motivación política y económica. Imagino que lo explicarán ahora los ponentes, pero la última reforma pues tiene que ver con las presiones ejercidas por China para evitar
si no me equivoco, los procesos que tienen que ver con los crímenes que se hayan podido cometer en el Tíbet, ¿no? Bueno, pues esa cuestión tan compleja, ya la reforma que tuvo lugar en 2009 estaba vinculada al malestar de Israel también por el ejercicio de la jurisdicción universal sobre crímenes cometidos allí. Algo tan complejo, cuando llega a las facultades de Derecho lo convertimos pues, simplemente en el análisis de un artículo, de una ley, ¿no? De la ley orgánica del Poder Judicial. Bueno, en segundo lugar, también mi malestar como jurista tiene que ver con el uso, ¿no?, que hacemos del derecho y de la argumentación jurídica y el uso que se hace de él. Y en concreto, el uso que se está haciendo de él para llevar adelante toda esta serie de reformas regresivas de las que hablaba antes. Son argumentos jurídicos, ¿no?, lo que están justificando o los que se pretenden usar para justificar reformas de gran calado que nos hacen retroceder en muchos sentidos en la vigencia de derechos y que realmente suponen una marcha atrás, ¿no?, en el desarrollo del estado de bienestar. Y como juristas realmente hay que plantearse la complicidad que uno puede tener a la hora de sustentar ese tipo de discurso, ¿no?, que legitima estos procesos como algo además pretendidamente técnico. Cuando uno se olvida de este pozo ético y político de los derechos humanos, que decía antes también, pues corre el riesgo de acabar inmerso en debates y discusiones que en el fondo son un poco obscenos, ¿no? A mí últimamente, por ejemplo, me resulta particularmente obsceno el debate acerca de dónde empieza la frontera, o supuesto debate, dónde empieza la frontera española, ¿no?, para justificar, por ejemplo, pues las expulsiones de muy dudosa legalidad de inmigrantes en cuanto entran en el país o incluso pues actuaciones que han derivado recientemente en una multitud de muertes, ¿no?, de personas que nadaban hacia territorio español. O también corre uno el riesgo pues, de debatir sobre en qué casos uno puede manifestarse pacíficamente o en qué condiciones o usando qué tipo de chalecos o debatir si los restos humanos en fosas comunes son simplemente restos arqueológicos. Hay que tener, me parece, mucho cuidado con elevar el discurso jurídico al plano de la pura abstracción técnica. Decía, antes he citado a Radbruch, otro jurista alemán, Julius von Kirchmann, decía un siglo antes que Radbruch que una decisión del legislador es capaz de convertir en basura bibliotecas enteras de jurisprudencia, ¿no? Pues pareciera que no es solo la jurisprudencia la que se convierte en basura, sino incluso la legislación, el ordenamiento internacional en materia de derechos humanos e incluso el proyecto ético de la democracia social y de la democracia del estado de bienestar. Y yo creo que ahí es donde particularmente yo siento mala conciencia en no poder hacer mucho más de lo que estoy haciendo para evitarlo, para evitar que esa varita mágica del legislador continúe convirtiendo en basura lo que son logros logrados con mucho esfuerzo, valga la redundancia, en las últimas décadas. Y para terminar, mi opinión respecto a la reforma, y ya doy paso a la palabra al resto de ponentes, es que implica un notable
desdén por el ordenamiento internacional en materia de derechos humanos. No es algo tampoco particularmente llamativo en nuestro país. Hace tan solo unos días, pues, este caso de Esperanza Aguirre diciendo que quién era la OSCE para venir a España a vigilar el cumplimiento de la normativa internacional, como si España fuera una república bananera, pues da una idea de cuál es la concepción que tienen muchos de nuestros dirigentes acerca de lo que es el ordenamiento jurídico internacional. También ha pasado lo mismo, pues hace poco también, pues con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, o reiteradamente cuando se trata del reconocimiento de los derechos de las víctimas de los crímenes del franquismo. Y aparte de mostrar desdén por el ordenamiento internacional de derechos humanos, me parece que constituye una limitación inaceptable de la independencia judicial y de la labor de la magistratura. Han sido los diputados que han votado esta reforma y no los jueces ni el Tribunal Constitucional los que han decidido que algunos de los casos sustentados en el principio de justicia universal no debían ser juzgados, no debían tener más vida procesal. Tampoco este es el único ejemplo, desde luego, de este intento de hacer retroceder el ámbito de la jurisdicción y de la protección jurisdiccional de derechos. En un caso claro también lo tenemos en la reforma el anteproyecto de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y el proyecto de reforma del Código Penal, donde buena parte de lo que ahora son faltas, por ejemplo, que enjuicia a un juez, pasarán a ser sanciones administrativas, de tal forma que será la Administración la que imponga sanciones sin control judicial desde el primer momento. Habrá que agotar una serie de recursos antes de llegar al control jurisdiccional de esas decisiones. Por tanto, parece que hay descontento sobre la labor de los jueces en nuestro país y que el Ejecutivo tiene intención de limitarla y de extender su capacidad de disposición sobre los conflictos sociales en los que ahora mismo interviene la judicatura. Sin más, y para terminar, pues creo que hay que sobreponerse a esta mala conciencia y reivindicar todo lo que de bueno tiene el derecho. Y aquí pues es una responsabilidad clara la que tenemos en la universidad de difundir y enseñar estas implicaciones éticas y políticas de los derechos humanos. Yo me lo tomo como un proyecto personal también, que espero en algún momento llegar a satisfacer. Y sin más, agradecer de verdad a los que habéis venido, a la vicedecana de Derecho por su apoyo en la logística y muy sinceramente al resto de ponentes y a la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Gracias.